Mira, Osito, ya no hay oficina de turismo, pero ahora tenemos una pantalla que nos indica qué podemos visitar. Y hoy toca Horta San Julio. Hemos llegado. Este estacionamiento es bastante curioso. Ya no necesitas hacer prácticamente nada. El sistema lee tu matrícula y en cuestión de segundos sabe todo lo necesario. Aquí dejamos el coche para comenzar nuestra visita. Y aquí estamos. Como puedes ver, es un pueblito muy italiano. Fachadas coloridas, calles empedradas, todo invita a caminar sin prisas. Además, entre las casas aparece esta iglesia, tiendas y claro, rincones llenos de historia. Esta pequeña iglesia se llama San Rocco. Fue construida en 1631 como agradecimiento por la protección frente a una enfermedad muy contagiosa que afectó la región. Es pequeña, sencilla y está perfectamente bien cuidada. Continuemos hacia el centro histórico. Este edificio es el municipio y vale la pena entrar un momento. Además de los mapas e información del lugar, podemos admirar las pinturas decorativas del techo. Todo está muy bien conservado y los arcos le dan un encanto muy especial. Pero ahora viene una de las partes más interesantes. Hay que caminar despacio porque cada muro, cada piedra y cada pintura nos cuenta algo del pasado. Osito, observa bien esos pequeños cuadros que aparecen en el techo. No son imperfecciones ni partes olvidadas de una restauración. Se conserva así para mostrar las distintas capas históricas descubiertas durante las investigaciones y para que podamos comprender mejor la evolución del edificio. Aquí encontramos una placa dedicada a María Giulia Cardini, una mujer nacida en este lugar. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella participó en la resistencia italiana y aunque no lo crean, llegó a sobrevivir a una condena de muerte. Más tarde dedicó gran parte de su vida a la enseñanza, sin duda una historia que merecía ser recordada. Este es otro rincón que me ha gustado mucho. Osito, señor Star, subamos. Esta es una pequeña sala abierta al público. Como ya hemos visto en otros pueblos, existe la costumbre de dejar libros, intercambiarlos o simplemente sentarse a leer. Pero en el lago de Horta decidieron llevar la idea un paso más allá. Un lugar perfecto para leer tranquilamente mientras se disfruta de una vista extraordinaria. A ver, Osito, ¿por qué fuiste a sentarte ahí? Ya sé, la vista está demasiado tentadora. Ah, claro, ya entendí. Estás posando para el pintor. Aquí en el jardín encontramos esta escultura dedicada a Karl Ernst, un actor alemán que pasó parte de su vida en el lago de Horta. El municipio decidió recordarlo con esta figura, casi como si todavía siguiera observando el paisaje que tanto lo inspiró. Y mientras Osito está ocupado sintiéndose modelo oficial del lago, nosotros aprovechamos para hacer una pausa estratégica. Una dona,
¿verdad? Dan ganas de quedarse un rato más. Incluso quizá comer algo por aquí, aunque esa es una decisión que todavía no está tomada. Entre las tienditas de recuerdos, los cafés y los restaurantes abiertos, es fácil quedarse mirando todo un buen rato. Y mientras tanto, ya encontré a Osito, que al parecer no estaba perdido, solo estaba escuchando tranquilamente y yo que lo buscaba por todo el pueblo. Bueno, creo que ya es hora de irnos. Tendremos que dejar algo para el próximo paseo. Espero que te haya gustado este recorrido por Horta San Julio. Nos vemos en el siguiente paseo. ¡Adiós, Osito!